Buenos días a todos, buenas tardes. Espero que nos estén escuchando desde donde quieran, ¿sí? Coti, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo andás? Bien, muy contento acá en otro capítulo de Cirugía para Pediatras. Estamos los dos solos hoy. ¿De qué vamos a hablar? Nos dejaron solos y bueno, aproveché un tema que nos está pasando mucho, ¿sí? Que es la hernia inguinal. Gran tema. Siempre tenemos dudas en el consultorio, siempre. Bueno, y es un tema yo creo que muy largo, así que hoy nos vamos a enfocar a lo que es la hernia inguinal en el consultorio. Muy bien, te pregunto, ¿qué es una hernia? Una hernia inguinal es un defecto en la pared muscular. ¿Qué quiere decir eso? O sea que hay un músculo, ¿sí? Que no está conteniendo las cosas como las debería contener, ¿sí? Hablando bien genérico. Y eso aplica para la hernia diafragmática, para la hernia umbilical, para la hernia inguinal. ¿Qué pasa? Todo esto que hablamos tienen conceptos de la embriología, ¿sí? Muchas cosas, por suerte, en la cirugía pediátrica tienen conceptos embriológicos. Esto es una patología congénita, esto nace con el paciente. ¿Y por qué arranca en el inicio de la vida? Porque esto fue un error en la formación. En este momento lo que está pasando es que el testículo, que se origina casi en el mismo lugar que los ovarios, ¿sí? En el retroperitoneo, estos testículos van a descender y van a arrastrar toda la bolsa peritoneal. Las dos hojas van a descender, van a arrastrar el músculo y van a llegar al escroto. ¿Por qué? Porque ese testículo tiene que estar a menor temperatura para poder trabajar bien. Ahora, ese testículo que descendió con dos hojas de peritoneo. Esas dos hojas de peritoneo deberían fusionarse y cerrarse. Y eso es un niño normal. A ustedes les pasará que van a ver diferentes variables de la normalidad. Y yo siempre insisto de que la hernia inguinal es un rango de patología. La hernia es el más grande de todos. O sea, cuando esas hojas peritoneales no se pegaron tanto que el tamaño es suficiente como para que una asa intestinal ingrese a esa hernia, ¿sí? A ese defecto, bueno, ese es el concepto de hernia inguinal propiamente dicho. Y ahí es donde lo dividimos como lo dividía ¿de qué libro estudiaba cirugía? ¿Estudiaste cirugía de alguno, Coti? De Michans, pero de adulto. Exactamente. Bueno, y ahí es donde el Michans te lo divide en hernias reductibles, cuando se puede volver a meter adentro, irreductible cuando no la puedo volver a meter adentro, y coercible cuando la meto adentro y se queda adentro, e incoercible cuando no la puedo, o sea, la meto y sale, la meto y sale, la meto y sale. ¿Qué pasa? Es el tamaño del defecto. O sea, si tengo un defecto muy grande, lo voy a meter adentro y la tripa va a volver a salir. Si tengo un defecto intermedio, la voy a poder meter adentro y se va a quedar adentro. Si tengo un defecto chiquitito y se me metió una hernia, tal vez no la puedo meter adentro y eso es irreductible. Pero las irreductibles también se dividen en atascada o estrangulada. Y ahí la diferencia es el paciente. Si yo tengo un paciente atascado, ¿qué me está diciendo? Que se quedó y no la puedo meter adentro. Y estrangulado justamente es que se giró, se volvuló, hay un compromiso vascular y el paciente va a tener un compromiso general mucho más grave. O sea, ese paciente lo vamos a dejar para más adelante porque ese paciente probablemente no llegue al consultorio, que llegue a la guardia. Ahora, ¿qué pasa si ese conducto no es lo suficiente grande como para que el asa intestinal se ingrese a esa hernia? Bueno, ese conducto sigue abierto, pero no ingresa el asa. ¿Qué es lo que va a entrar? Bueno, todo el lubricante, todo el líquido peritoneal que está alrededor de las asas. Entonces, eso me va a inflar el escroto, que es la región de menor resistencia, ¿sí? Entonces voy a tener un escroto grande, un canal inguinal libre y una panza blanda, depresible, sin nada. ¿Por qué? Porque el líquido va a buscar a dónde ir y va a encontrar el escroto para agrandarlo. ¿Por qué? Porque tengo piel de sobra. Entonces se va a agrandar el escroto y la ingle va a tener un cordón un poquito más grueso, pero nada más. Eso sería un hidrocele. Eso sería el hidrocele, exactamente. Entonces, ¿es lo mismo que la hernia? Sí, es exactamente lo mismo que la hernia. Es la misma patología, es el mismo conducto peritoneo vaginal permeable. Uno está muy permeable y otro está poquito permeable. Ahora, ¿qué pasa? Si yo en el proceso embriológico tenía un hidrocele, pero ese hidrocele se termina de corregir, la ingle se cierra y me queda un hidrocele lleno de agua, ¿sí? O sea, un escroto lleno de agua. Ese escroto lleno de agua es lo que se llama hidrocele no comunicante. Mientras que si ese canal permanece permeable y el líquido va y viene del abdomen al escroto, eso es lo que se llama un hidrocele comunicante. Entonces tenemos el hidrocele
no comunicante cuando tengo un escroto lleno de agua pero no cambia de tamaño, y un hidrocele comunicante cuando tengo un escroto que aumenta y disminuye su calibre. Yo tengo en el consultorio y veo un testículo que me llama la atención porque está más grande o está lleno de líquido. ¿Cómo hago la diferencia? Bien, lo primero ¿es el testículo o es lo que está al lado del testículo? Entonces palpo la bolsa escrotal y si encuentro un testículo y otro testículo al lado, evidentemente no era el testículo. Si yo tengo un testículo grande, bueno, puedo pensar en otras patologías. Ahora, si yo encuentro dos estructuras, uno es la bolsa peritoneal llena de agua y el otro no. Entonces, puedo apretar despacito a ver si vuelve o no, pero la realidad es que los conductos pueden ser tan chiquititos que incluso apretándolos con toda la fuerza, cambiándoles la posición, no se reduzca. Ahí lo que yo le pido a las madres es la evaluación de ellas mismas. Les digo, váyanse a casa y fíjense dos cosas. Cuando se levanta a la mañana, lo tocan, le sacan una foto, lo miran bien y están seguros de que ese testículo tiene líquido o no tiene líquido. Después que juegue, que corra, que llore, ¿sí? Porque este paciente tal vez es un bebé, ¿sí? Un bebé de 3 meses que no va a correr, no va a hacer nada, pero de repente cuando está furioso llorando porque no está con esos cólicos, bueno, ahí vuelvan a mirar el escroto. Si ese escroto aumentó de tamaño, eso es un hidrocele comunicante. Si ese escroto no aumentó de tamaño y permanece con el mismo tamaño que antes, eso es un hidrocele no comunicante. Muy importante, ¿por qué? Porque el hidrocele no comunicante no le voy a hacer nada. El hidrocele comunicante lo voy a operar. ¿Por qué? Porque a medida que ese paciente vaya creciendo, va a ir agrandándose junto con el paciente probablemente. Pero ese hidrocele se va a convertir en una hernia. Y ese hidrocele se va a convertir en una hernia, de hecho, más peligrosa que la que hablábamos antes, incoercible, porque el orificio es tan chiquito que si él está justo en un cólico terrible y el asa se mete dentro de esa hernia chiquita, de ese defecto chiquito, probablemente o se atasque o se estrangule o nos dé más dolores de cabeza por lo menos. ¿Me sirve en el examen físico la transiluminación? Sí, a mí me encanta la transiluminación, pero hay veces que no es tan fácil de hacer. Lo que hay que hacer es poner el celular muchas veces o una linterna preferentemente detrás del escroto y uno va a ver una bolsa rosa. ¿Sí? Si uno ve una bolsa rosa con una pelotita azul que vendría a ser el testículo, probablemente eso sea todo agua. Si yo tengo un asa, voy a ver un borde rosa ocupado por un asa intestinal. Eso sirve mucho, ¿sí? Pero como para segunda cosa. La primera cosa del examen físico es palpar la ingle. La ingle del paciente está compuesta por el escroto y la ingle, la conexión que tiene el abdomen con el escroto. Si yo palpo ahí duro y palpo abajo duro, probablemente eso sea una hernia, tenga un contenido, un asa intestinal. Si yo palpo abajo duro y la ingle la encuentro libre o con un cordón un poquito más grueso, ¿sí? En general el hidrocele tiene un cordón más grueso, o sea, los cirujanos siempre palpamos la ingle como para palpar a ver si ese cordón está más grueso y bueno, probablemente tengo una hernia o un defecto o un canal más grueso. Si ese canal está finito, probablemente ese paciente sea un paciente sano. O por lo menos que no tenga una hernia o un componente herniario y que si yo le encuentro algo en el escroto sea solo un hidrocele. Si considero que el hidrocele que estoy viendo es no comunicante, espero. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente quiera. Si es no comunicante, obviamente va a depender mucho del tamaño, ¿no? Porque si yo tengo un hidrocele no comunicante, que es todo el escroto, y obviamente va a haber que drenarlo o buscar, porque muchas veces el conducto es tan finito que se producen lo que se llaman hidroceles a tensión. O sea, el paciente llora y mete, o sea, hace mucha fuerza y mete el líquido peritoneal al escroto. Ahora, cuando ese escroto lo quiere devolver al abdomen, no puede porque el conducto es tan chiquito que no puede hacer fuerza. El escroto no hace fuerza, el escroto vuelve de manera pasiva al abdomen. Entonces se lo guarda. Y al otro día que llora se lo vuelve a guardar. Y al otro día que llora se lo vuelve a guardar. Y esos son los chiquitos de 3, 6, 8 meses que vemos con escrotos muy grandes. Y vos decís, esto no puede habérselo morfado el pediatra anterior o la guardia anterior. Bueno, probablemente sea un hidrocele a tensión o que se está despertando ahora porque el paciente creció y ese conducto creció con el paciente y ahora recién está pasando y pasa rápido. Es el que en general angustia mucho a la guardia, ¿sí? Que llega el paciente con un escroto muy grande y uno piensa que es una hernia, que después lo vamos a explayar un poquito más. Perdón, Santi, pero ¿ese no sería entonces un hidrocele comunicante? Exacto, ese es un comunicante. ¿Por qué? Porque está cambiando su tamaño.
Un escroto que cambia su tamaño es comunicante. Un escroto que no cambia el tamaño, que en general es el típico chico que tiene como una pequeña aceituna, o sea, no tiene mucho más. Si es ese chiquito que tiene un tercer testículo casi, eso es un hidrocele. Y eso es un hidrocele que vamos a esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente se quiera operar o no. Si el paciente no se quiere operar, puede vivir toda su vida de manera normal sin que se opere. Muchos de esos hidroceles se reabsorben. Hay muchos de esos hidroceles que no se reabsorben, pero tampoco me angustian. ¿Vale mandárselo al cirujano para que me confirme que es un no comunicante? Y siempre ante la duda, consultar, poner un cerebro más, una consulta más, porque hay veces que lo que a uno le parece no comunicante, al otro le puede parecer comunicante. ¿Preferís que te derive al paciente con la eco ya hecha? Y eso es muy discutido. Obviamente que la ecografía ayuda, pero tiene que ser una ecografía hecha por un ecografista que realmente tenga mucha experiencia en pediatría, porque muchas veces lo que pasa es que nos da información que no terminamos de entender. Nos dice que no hay asa y a nosotros nos parece que hay un conducto comunicante. Yo siempre insisto que a mí lo que más me vale es la descripción de la madre. Después lo que yo palpo y después la ecografía. El paciente que a mí me da dolor de cabeza, que no lo termino de entender a la madre porque hay un problema de comunicación o que el examen físico no me termina de cerrar con lo que me describe la madre, a ese paciente le pido una eco. ¿Se le puede pedir una eco igual? Sí, se le puede pedir una eco igual, pues no le duele, pero la realidad es que aporta más después del examen físico del cirujano que antes. Viste que en el consultorio siempre los padres que les encanta hablar también de sus patologías, Exacto. Enseguida te dicen, porque al papá también lo operaron de hernia. Y preguntan si es hereditario. Y bueno, acá tiene un componente hereditario, pero no es lo mismo que la hernia del papá. Hay que preguntarle, ¿el papá a qué edad se operó? Si se operó después de los 15 años, no tiene nada que ver con esto. Si se operó antes de los 15 años, tal vez sí. ¿Por qué? Porque ese papá que se operó antes de los 15 años tal vez tenía este conducto peritoneo vaginal permeable. Si se operó a los 5, a los 8, a los 3. Tiene un conducto peritoneo vaginal permeable que es la patología que nosotros estamos tratando ahora. Ahora, si ese papá se operó a los 40 años, cuando ya estaba gordo, cuando ya estaba débil, cuando tenía un defecto muscular y le pusieron una malla, ¿sí? Lo más fácil como memotécnica es preguntarle si le pusieron una malla. Si le pusieron malla, no es la misma patología. Porque nosotros no es que no ponemos malla porque somos unos ratas. No ponemos malla porque no hace falta. No ponemos malla porque en la hernia inguinal del adulto lo que tengo es un déficit muscular. Hay 3 músculos que se cruzan y dejan un triángulo de debilidad. Si ese triángulo de debilidad es grande, un asa intestinal va a querer salir por ahí. Y eso duele y eso es la hernia inguinal del adulto. Un defecto muscular. Una cosa totalmente distinta al conducto peritoneo vaginal permeable que está justo al lado. Pero la gran diferencia es que los pediátricos no tienen esa debilidad. ¿Por qué? Porque acaban de salir del horno, estamos recién armados. Cada tanto tenemos una de esas, pero es muy difícil de encontrarlas. Siempre primero pensar en que es un conducto peritoneo vaginal permeable y no una debilidad muscular. La debilidad muscular la tengo que reemplazar con algo que se parezca al músculo. Entonces le pongo la malla. El conducto peritoneo vaginal permeable es un conducto que no tendría que estar ahí, que tengo que cerrar. Entonces, ¿qué hago? Voy a cerrarlo. Contame cómo lo cerrás ese conducto. Bien, ahí están las 2 vías, la convencional y la laparoscópica. Lo que tenemos que hacer, como dijimos recién, es ir a cerrar el conducto. Y esto, convencionalmente, históricamente, siempre se cerró con una pequeña incisión, y cuando les digo pequeña, es muy pequeña, estamos hablando de 1 centímetro, depende obviamente del tamaño de la hernia, ¿no? Pero estamos hablando de una incisión muy pequeña a nivel de la ingle, que queda estéticamente muy bien, y que cuando llegamos al cordón, separamos el cordón de los elementos nobles porque vamos a tener arteria, vamos a tener vena y vamos a tener el conducto deferente. Entonces es muy importante ser muy meticuloso en la separación de los elementos nobles. Cerramos el conducto abajo, cerramos el conducto arriba y nos fuimos. Es una cirugía en general muy rápido. El tema es que muchas veces esta hernia puede ser bilateral. Podemos tenerla del otro lado y todavía no saber porque es un conducto tan chiquito que lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí decís, uno puede entrar desde el ombligo, mirar ambas ingles y diferenciar si esto es una hernia inguinal unilateral o bilateral. Eso ayuda muchísimo la laparoscopía, sobre todo en la hernia bilateral o en la hernia que tengo sospecha que pueda ser bilateral. ¿Cuándo sospecho que puede ser bilateral? Bueno, el 10% de las hernias son bilaterales, el 60% de las hernias son derechas
y hay un 30% que son izquierdas. Si yo tengo una hernia izquierda, la probabilidad de que sea bilateral a izquierda son muy parecidas. Entonces muchas veces yo me meto directamente laparoscópico. Si esto es una hernia derecha, que es 60% de chances de que sea solo derecha y un 10% de chances de que sea bilateral, y ingreso solo por la ingle derecha porque no voy a ver gran diferencia. Ahora, la técnica laparoscópica lo que busca es lo mismo. Pongo una cámara de 5 milímetros en el ombligo, un trocar de 3 milímetros y con puntos percutáneos cierro ese defecto, pero desde adentro. La diferencia es que lo cierro desde adentro con puntos percutáneos y reabsorbibles. Ahora, si yo veo que es una hernia recidivada, o sea, lo operé por la ingle y volvió la hernia, el 3 a 5% de las hernias puede volver, sí, estadísticamente nos puede pasar. O tengo una hernia inguinal bilateral, yo siempre voy a preferir entrar por laparoscopía. ¿Por qué? Y porque la laparoscopía, primero, me permite operar las dos al mismo tiempo. Entonces, la incisión derecha más la incisión izquierda son media hora cada uno, voy a tardar 1 hora. La hernia laparoscópica, la bilateral, tardo media hora. Entonces, le voy a reducir el tiempo anestésico al paciente. En el concepto de una hernia recidivada, voy a tener la adherencia propia de una cicatriz. Entonces el riesgo de que yo lastime alguno de los elementos nobles existe y es mayor de que si entro por un lugar donde nunca se abordó previamente. Entonces si entro laparoscópico a una hernia que ya tenía una cirugía hecha en la ingle, la chance de que yo respete mejor los elementos nobles es mayor. ¿Y hay diferencias en el posoperatorio? Y el posoperatorio es el mismo. ¿Por qué? Porque los dos van a estar saltando en la cama, a las 2 horas van a estar saltando en la cama. De hecho, todavía me acuerdo un par de mellizos que tenían hernias inguinales bilaterales que operamos en el hospital hace muchísimo tiempo. Terminamos de operar uno, operamos al otro, fui a verlos a la sala del posoperatorio y estaban jugando los piratas, saltando de cama en cama y tenían las dos hernias operadas, los dos bebés que habían sido prematuros, que ahora tenían 4 años, pero que estaban saltando. Y la madre me dice, ¿esto se va a abrir todo? No, no se va a abrir. No le va a pasar absolutamente nada. Lo que yo más quiero es que el paciente esté saltando, jugando a los piratas arriba de la cama. ¿Por qué? Y bueno, porque ese paciente se siente bien. Porque ese paciente no tiene dolor, porque ese paciente no tiene más la hernia. No tiene indicación de reposo en el posoperatorio. Contame cómo hacemos el reposo en un chico de 4 años. Lo tenemos que atar a la cama. No aten a sus hijos a la cama, no vale la pena. No vale la pena pelearse con el paciente. ¿Por qué? Porque esto no está adherido a los músculos. Es un conducto que yo cerré. Y si yo no abordé los músculos, porque en general cuando yo entro desde la ingle trato de no abordar el músculo, o voy más arriba o lo abordo de una manera muy mínima, la realidad es que no le debería ni doler ni tener que abrirse nada de esto. Obviamente lo que trato de insistir yo a los padres es de no sobreexcitarlos, porque si yo lo llevo al pelotero o al cumpleaños del primo ese mismo fin de semana, va a volver con dolor, porque el primo lo incentivó a hacer más de lo que el chico iba a hacer solo. Si el chico solo está jugando, si el chico solo está corriendo, si el chico solo se subió a la moto y estuvo corriendo por toda la casa, va a estar bien. El que hizo de más, ¿qué puede llegar a pasar? Que tenga un poquito más de dolor a la noche y le vamos a dar ibuprofeno, lo mismo que le damos para la fiebre. No hace falta más que eso. Y en cuanto al cuidado postoperatorio de la herida, es lavar con agua y jabón. En general lo sacamos o con una cinta o con un Tegaderm, el parche impermeable. Cuando esa cinta o Tegaderm se cae, lo lavamos en la ducha, lo limpiamos bien con agua y jabón. Pervinox, alcohol o oxigenada no ayudan en estos casos porque los chicos tienen flora normal. Y entonces con Pervinox, alcohol y agua oxigenada lo que estamos haciendo es reduciendo la flora normal y dándole oportunidad a esa flora oportunista que nos hace lío. Entonces la realidad es que con el agua y jabón, manteniendo una buena higiene y teniendo la herida bien seca, alcanza y sobra. Y es muy bueno porque la herida cicatriza muy bien al aire libre. Y a la semana tenemos el control con el cirujano y probablemente ya esté saltando, corriendo y la madre te dice, no sabes, anduvo bárbaro. Eso es lo mejor que nos puede pasar. El chico que me dice, no, se quedó todo el día bien quietito, se quedó en la cama, no comió mucho. Ese me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque algo pasó. Ese chico que no está igual o mejor que como estaba antes, ese chico me preocupa. Antes de cerrar, Santi, me parece que es importante preguntarte cuándo se opera una hernia. No es una urgencia, porque el paciente está bien. Siempre que el paciente está bien no es una urgencia, pero hay que tratar de operarlo en ese mes. En esos 2 meses. O sea, una vez que veo la hernia,
lo derivo al cirujano, el cirujano lo ve, le pide los prequirúrgicos, buscamos la fecha y se opera. ¿Hay que salir corriendo? No, porque si hacemos las cosas corriendo, lo más probable es que hagamos las cosas mal. ¿Lo dejo para el año que viene? No me encanta. ¿Por qué? Porque esa hernia se va a agrandar y esa hernia va a cambiar y esa hernia se me puede atascar. Entonces no me encanta el concepto de, bueno, lo dejamos para las vacaciones de invierno o lo dejamos para las vacaciones de verano. Hernia diagnosticada, hernia operada. Exactamente. Gracias, Santi. Me sacaste todas las dudas. Gracias a vos, Coti. Y recuerden todos que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en eBooks y en Google Podcast. Acuérdense de seguirnos, así les llegan todos los capítulos. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Grupo de Cirugía Pediátrica o en Gajos del Oficio. Este podcast lo pueden escuchar mientras que están esperando a que su hijo termine el apto físico escolar. O mientras están preparando el disfraz para carnaval, porque el conocimiento va con vos.